No, es que yo fui de las que hice como pero no eran pequeños resúmenes. Lo que hicimos fue que empezamos pues como a escribir Ujú. como las apreciaciones personales, pero yo empecé fue artículo por artículo, pero cuando ya llevaba como tres, yo no, esto se va a hacer demasiado largo. Y me volví a leer pues como lo que nos habías pedido en el trabajo y yo ya así lo entendí y al final pues empecé pues como a hacer como ¿cierto? Como a incluir los demás y lo hice ya más general. Pero sí fue el error mío que no entendí bien pues como lo que estabas pidiendo en el documento, pero ya al final sí lo terminamos así. Perfecto, sí, bueno, esa era como la observación, pero no fue solamente el grupo de ustedes, sino que también hubo otro grupo que hizo algo parecido. Ujú. Entonces, por eso es válido pues como socializarlo, porque puede que en el próximo trabajo pues hagan eso y la idea no es que sea así, sino que, como le estoy diciendo, el objetivo es hacer esa comparación. Es decir, cuando uno está haciendo investigación o uno está escribiendo un párrafo de producto de la investigación, la idea no es como eh, hacer una recopilación de fuentes e ir como pegándolas una a la otra como si fueran fichitas de Lego, ¿cierto? Como haciendo unas fichitas de Lego para construir una idea, sino que la forma como ustedes deben pensar al momento de escribir es primero tener claro ya un contexto, ¿cierto? Un tema de investigación. O sea, que ustedes ya hayan leído, que estén bien enterados de lo que está tratando el tema. Y a partir de ese pensamiento y de todas esas lecturas que ustedes hacen, empezar a poner sus propias ideas. Que esas ideas, como les dije en la clase pasada, tienen que ser cortas, ¿cierto? Oraciones cortas. Por ejemplo, ese fue otro error que encontré en un trabajo, no me acuerdo en cuál, no importa, que utilizaron unas oraciones demasiado largas. Eso no se usa en el tema de escritura científica. La escritura científica es muy parecida a cómo se escribe en inglés. Incluso ustedes, si han estudiado inglés, ustedes se van a dar cuenta que el inglés es muy directo. O sea, el inglés define muy bien quién es el autor de las oraciones, el verbo y el objeto. Eso está supremamente claro en una oración en inglés y así tiene que ser la escritura científica en cualquier idioma. Porque para al lector de un artículo de investigación es muy importante identificar claramente el objeto, pues lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, o sea, si el sujeto que está haciendo la acción. Entonces, eso se puede perder muy fácil si se tienen oraciones demasiado extensas. Puede ser que dentro de la literatura, como les decía, ahí hay otras formas de escribir. Entonces, el hecho de ser capaz de escribir esas oraciones tan complejas y como con muchas figuras literarias, pues, y con comas y bueno, separando como haciendo la oración mucho más compleja, puede que sea hasta bonito, pues, dentro de la escritura, de novelas y demás, pero eso no es una práctica deseable dentro de la investigación científica. Recuerden que aquí, cuando estamos hablando de literatura académica, la idea es ser claros y concisos. O sea, nada de carreta. Simplemente, por ejemplo, la temperatura fue medida con un termómetro tal, marca tal. La temperatura estuvo entre tantos y tantos grados. No empezar a decorar mucho esas oraciones porque ahí se pierde el sentido, pues, como académico de las cosas. Entonces, también esa es como una observación para algunos de los grupos y es como tener muy presente eso, ¿cierto? Tener presente que el mensaje tiene que ser muy, muy claro. Eh, en general, todos utilizaron muy bien el tema de referencias bibliográficas. Obviamente, yo creo que ustedes ya algunos tienen, pues obviamente tienen experiencia en investigación, como Andrés, y quizás otros de ustedes también lo han tenido o han desarrollado esa capacidad, pues en otras materias, que también es muy común. Sin embargo, hubo algunas pequeñas deficiencias en cuanto hubo grupos que citaron información y no la incluyeron dentro de la bibliografía, por ejemplo. Eso es un error. Y eso cuando ustedes van a enviar un artículo científico, siempre lo van a revisar. ¿Listo? Entonces, cada que haya una cita bibliográfica, siempre tiene que estar en la bibliografía. Y en la bibliografía no puede haber ninguna cita que no haya sido pues, referenciada dentro del el cuerpo del trabajo. Listo, esa relación tiene que ser uno a uno. Porque si uno pone citas que no está utilizando en el cuerpo del trabajo, es como si las pusieran por relleno.
y eso pues está mal visto dentro de la investigación académica. Ah, bueno, una de las críticas que le hice al grupo de Andrés, los que hicieron el trabajo con, con la fitorremediación, fue que ellos, como están en un proceso de elaboración de un artículo científico, eh, incluyeron una cita a ellos mismos, pero esa cita todavía no está publicada. Entonces, o todavía no fue o no fue citada, mejor, no fue citada dentro de las referencias bibliográficas, ¿cierto? Entonces, como les digo, eso es una, pues una falta, pues, ¿cierto? Es un error que se puede cometer y que no solamente aquí, sino que cuando se están haciendo revisión de artículos científicos, eso es una de las cosas que siempre revisan los pares académicos, que todas las citas estén bien referenciadas. Otra cosa que deben tener es que también no solamente existe el plagio, que es cuando uno copia y pega directo de una fuente de otro autor, sino que también puede existir algo que se llama el autoplagio. Y es cuando ustedes, por ejemplo, tienen una publicación en otra parte, en otro documento, y luego copian esa información y la pegan en, en su propio trabajo, pero sin citarlo, eso se considera también un plagio académico, aunque la información sea de ustedes. Porque es que deben tener en cuenta que, por ejemplo, yo tengo ya varios artículos publicados y en este momento estoy en proceso de publicar uno más. Y obviamente el último artículo, el que estamos pues en proceso, utiliza datos que fueron publicados en artículos pasados. Pero el hecho de que sea mi artículo, el anterior, no quiere decir que yo pueda coger esa información y ponerla aquí tal cual porque es mía y ya, no. Aunque sea nuestra propia información, hay que citarla porque los derechos de autor de los artículos publicados no solamente son del autor mismo, o sea, por ejemplo, en este caso, yo no soy solo, tengo derechos de autor sobre ese producto, sino que también es de la casa editorial que publicó la información. Es decir, cuando uno publica un artículo en una revista científica, uno tiene que diligenciar un formato de cesión de los derechos de autor, ¿cierto? Una cesión, digamos que parcial, porque igual como autores uno queda con ciertos derechos morales y tiene ciertas libertades para utilizar ese material, pero dentro de esas libertades no está el hecho de simplemente copiar y pegar cosas de otra revista, que aunque sea mía, no la puedo poner ahí tal cual. Listo. Entonces, mucho cuidado también con ese tema del autoplagio. Mm, bueno, a ver, ¿qué otra cosa se me puede estar pasando por eso? A ver, no, yo creo que, bueno, ahí ya está como los principales aspectos que yo quería como abarcar con relación a esa evaluación. Como les digo, pues a todos les fue pues, bastante bien o relativamente bien. Entonces, por ese lado, todo ok. Hay otro aspecto que quería hablar el día de hoy antes de la clase y es que nosotros, o yo como docente, tengo una tarea de hacer una presentación del 60% esta misma semana. Sin embargo, pues dado que yo empecé más tarde por los problemas de contratación que hubo, pues no voy a alcanzar a cumplir esa meta, ¿cierto? Entonces, lo que sí les voy a pedir el favor es que hagamos la próxima evaluación con fecha hasta el próximo jueves. Esa evaluación va a consistir en algo a lo que vamos a hablar hoy, que es la elaboración ¿de un qué? De un documento sobre el planteamiento de un problema de investigación. Para eso yo les he elaborado una guía de actividades que la estoy compartiendo acá y se las voy a mandar aquí por el Teams o aquí mismo en el chat, se las mando en un momentico, donde la guía consiste en realizar una investigación, hacer un análisis de los antecedentes sobre una temática en especial, que esta vez se las estoy dando yo, ¿cierto? En la clase, en la actividad pasada, el objetivo era hacer una selección de una temática libre. Pero en esta yo les voy a establecer ya el tema en específico que ustedes deben investigar, que es relacionado con ciencias ambientales, con la ingeniería ambiental, como lo es la remoción de nutrientes, o sea, nitrógeno y fósforo en aguas residuales y su implementación en Colombia. Listo. Entonces, en cuanto a esa temática, ustedes deben presentar un documento
analizando la última bibliografía con relación pues a esto, ¿cierto? Esa revisión debe tener una extensión de 2 páginas, máximo 2 páginas, ¿listo? Mínimo página y media, pues, pero digamos que procuren que sean las 2 páginas tal cual. Y dentro de esa discusión debe aparecer la identificación de la situación actual, ¿cierto? O sea, el tema de antecedentes en cuanto a la remoción de nutrientes en aguas residuales, la identificación de los aspectos principales con relación a esa temática y la delimitación del tema de investigación, que como lo vamos a ver hoy, la forma de delimitar el tema de investigación puede ser de varias formas. Hay una que es, por ejemplo, espacial o temporal, pero también puede ser a nivel académico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, una forma de hacer esa delimitación del tema de investigación desde el punto de vista espacial es lo que dice en el título, ¿cierto? Que estamos diciendo que su implementación en Colombia. Entonces, ¿cuál es la situación de remoción de nutrientes en Colombia? Pero también desde el punto de vista académico yo lo podría hacer. Remoción de nutrientes con técnicas biológicas, pues en Colombia, digamos, ¿cierto? Entonces hay una serie de tecnologías para remoción de nutrientes que pueden ser físico-químicas, pero también existen biológicas. Entonces yo puedo hacer una delimitación del tema solamente a la parte biológica, por ejemplo, pero eso vamos a ver ahorita un poquito más sobre eso. Y después de ese tema de investigación, cuando ustedes ya hayan hecho esa lectura, todo eso, algo parecido a lo que hicimos en la actividad pasada, allí ya deben entrar a escribir lo que es el problema de investigación. Y es que, bueno, esa temática es muy amplia, pero puede ser que ustedes solamente estén interesados en la remoción de nutrientes mediante sistemas anaerobios, por decir, o sistemas biológicos, o mediante coagulación, floculación digo, o cualquier otra tecnología o cualquier otro aspecto que ustedes quieran evaluar. Incluso no solamente podría ser en términos técnicos, ¿cierto? Como por ejemplo remoción mediante estos métodos de combinación de aerobio, anaerobio, anóxico, sino que también lo pueden ver desde un punto de vista como administrativo, es decir, cuál es la situación actual de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Colombia y si son capaces o no de remover nitrógeno y fósforo, por ejemplo, ¿cierto? O por ejemplo, podrían delimitarlo más. Podrían, por ejemplo, analizar cómo es la situación actual de, de remoción de nitrógeno y fósforo en la planta de San Fernando en Medellín o en la planta nueva que no sé pues cómo estará operando, pues porque eso, pues desde aquí he leído que ha tenido muchos problemas, pero no sé. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan en esa segunda etapa, ¿cierto? Como del tema de investigación que ustedes han construido en el primer punto, encontrar un nicho que sea importante para la investigación, que sea interesante para ustedes, ¿cierto? Y entonces ahí ya cada grupo puede desviarse en el tema que a ustedes mejor les parezca o que más les convenga. Pero el primero sí tiene que ser con relación a ese tema de nutrientes, ¿listo? Y por último, la tercera parte de la actividad consiste en que la próxima semana la clase va a consistir en que vamos a hacer unas discusiones con relación a esos resultados. Entonces, uno de los aspectos importantes de la escritura de proyectos de investigación o de los resultados de investigación es la parte de socialización, ¿cierto? La socialización de los resultados. Entonces, vamos a hacer como un pequeño entrenamiento de cómo sería esa socialización y para ello ustedes deben preparar una pequeña presentación de máximo 15 minutos donde abarquen los resultados del punto 1 y 2. ¿Listo? En cuanto a la identificación del problema de investigación, debe ser mínimo una paginita, pero máximo, pues lo que ustedes consideren, pues podría ser 2 o 3 páginas máximo. O sea que el total del trabajo entre el punto 1 y el 2 van a ser de aproximadamente unas 5 páginas. ¿Listo? Obviamente en el tema 1, tanto en el 1 como en el 2, tienen que utilizar pues bibliografía. Entonces para ello deben utilizar las normas APA, que es digamos que las normas que más se utiliza en Colombia, que yo la verdad no entiendo por qué, porque a mí no me gustan, pero esas son las normas que se utilizan, entonces vamos a utilizar esas normas. Y hay otro aspecto, pues hay pequeño sobre el formato, la fuente tiene que ser en Arial, tamaño de 10 puntos y tal. ¿Les queda clara la actividad? Sí, profe.
Bueno, yo le... La única es Sí, que la parte de la delimitación del tema de investigación es como por cuenta propia, ¿cierto? Cada sí, grupo sí, elige cuál va a ser su delimitación. Listo. exactamente, sí. O sea, lo único que yo les exijo es la temática, ¿cierto? Yo quiero que ustedes hagan dentro de la descripción de esa temática de investigación ese tema de remoción de nutrientes, porque ese es un tema que es relevante para Colombia, ¿cierto? Ustedes saben que hace unos años hubo una modificación de la norma y anteriormente solamente se pedía la remoción de cargas orgánicas, o sea, de DBO y de QO, ¿cierto? Pues y de sólidos suspendidos bueno, y metales pesados y demás. Pero dentro de esa remoción orgánica no se especificaba claramente cuál era la remoción de nitrógeno y fósforo. Y ustedes saben que desde el punto de vista ambiental, el nitrógeno y el fósforo tienen fuertes impactos en la calidad del agua, porque se inducen procesos como la eutrofización del agua, ¿cierto? Que puede pues alterar la calidad pues, del recurso hídrico. Entonces, eso es lo único que yo les pido, que en el tema de investigación se centren ahí, pero ya después ustedes lo pueden delimitar y darle el enfoque que a ustedes más les parezca. O sea, si de pronto van a hacer un enfoque normativo o van a hacer un enfoque técnico, ¿cierto? Entonces, que el tipo de plantas para la remoción o cualquier otro enfoque que quieran, un enfoque administrativo, político, lo que sea, pero con esa temática. Bueno, entonces si esto está, pues, bueno, y si de pronto necesitan como mayor claridad en cómo definir un proyecto de investigación, cómo escribir y demás, les recomiendo que revisen esta bibliografía que aparece al final, que esta bibliografía es la que voy a utilizar hoy para hacer una discusión sobre estos dos puntos, el que es el tema de investigación y el problema de investigación. Pero igual, pues a mí me gusta ser como un poco más directo. Entonces, en el libro está como un poquito más desmenuzado, para que si quieren, pues ahí tener como más información. Entonces ya les voy a compartir este archivo para que lo tengan. Bueno, y el trabajo se puede hacer en equipos de 3 personas, listo, máximo 3 personas. Si quieren hacerlo individual, pues bueno, pero ojalá pues lo hagamos en grupos de 3 personas para que nos dé tiempo de, de hacer la sustentación en la próxima clase. ¿Por qué tan rápido? Porque yo, como les digo, tengo ese compromiso de entregar las notas de esta semana. Pues esta semana no nos va a dar, pero para la próxima, pues todavía no me han acosado, o sea que me imagino que de pronto habrá otros profesores en la misma situación que yo. Pero ya para la próxima semana sí quiero tener listo ese 60% de la calificación. Ok, entonces, bueno, ya pasamos el tema de retroalimentación, este tema de la actividad de evaluación para el próximo. Bueno, esto tiene un peso del 20%. Todas las actividades tienen el mismo peso, que es del 20%. Es bastante alto, pues. Pero como van bien, pues no es como para que se estresen con eso. Listo, entonces vamos a Profe, hablar ahora. Hola, sí. ¿en la exposición exponen todos o solo, o cómo es? Pues yo quisiera escucharlos a todos, porque me parece pues importante que practiquen sobre la exposición. Listo. Y les pido que si pueden, que por favor prendan la cámara, aunque no es obligatorio, que a mí me gustaría pues como conocerlos, pero bueno, si no se puede por X o Y motivo, pues no hay ningún problema, pero si no hay problema, pues por favor para poderlos ver. Bueno, eh, entonces vamos a empezar pues la clase ya con la temática del día de hoy. Antes de eso, quisiera preguntarles si revisaron los videos sobre las normas APA o ustedes ya conocían ese tema. Esto va por aquí. Igual yo vi por ahí un mensaje que el tecnológico le estaba pidiendo como a todos los profesores que reforzara mucho el tema de citas en normas APA y como quisiera unas charlas sobre eso. Entonces, pues yo creo que van a tener mucha oportunidad para mejorar, o para mejorar no, porque ustedes ya lo hacen bien, pero para practicar pues en ese aspecto. Entonces, digamos que el problema o la temática del día de hoy, de acuerdo al microcurrículo del curso, es discutir sobre el problema de investigación, ¿cierto? ¿Y por qué hablar de ese tema? Pues el problema de investigación se puede decir que es quizás
la parte más importante al momento de redactar un proyecto de investigación, ¿cierto? Porque es que del problema de investigación se derivan varias cosas, incluso para el evaluador, cuando una persona está leyendo un proyecto de investigación, puede incluso darse cuenta si la persona realmente conoce el tema que está tratando o no. Porque de ese problema, de la forma como se plantea el problema, hay obviamente una evidencia de que la persona sí tiene claros los antecedentes del problema, que se ha seleccionado adecuadamente las variables, que sí conoce el contexto en el cual se está realizando dicha investigación, e incluso si conoce pues las metodologías que se deben utilizar, y también a partir del problema de investigación surgen todas las otras etapas, como por ejemplo la elaboración de objetivos, la elaboración de la metodología de investigación y todas las otras etapas de las que depende un proyecto de investigación que sea exitoso. Entonces, conociendo esa importancia, pues es relevante como dedicarle un tiempo a cómo se debe redactar y cómo se debe preparar la elaboración de ese problema de investigación. Entonces, para poder hacer o identificar el problema de investigación, se deben tener en cuenta que esto es el resultado de, digamos que, de 3 etapas o de 3 grandes bloques que hacen parte de un proyecto de investigación. El primero es el tema de investigación como tal. Entonces, por eso es que en la guía de actividades se abarca como el punto número 1, precisamente discutir el tema, ¿cierto? Dentro del tema de investigación, pues también se tienen que tener en cuenta ciertos aspectos que vamos a ver a continuación. Pero a grandes rasgos, allí se discuten temas como el planteamiento de en qué consiste esa temática de investigación, cuál es el estado del arte en cuanto a esa temática, cuál es el alcance y los límites de la temática de investigación, ¿cierto? Del tema de investigación, y cuáles son los recursos. Entonces, ¿cuáles son los recursos necesarios para poder desarrollar una investigación dentro de ese espacio del conocimiento? Entonces, digamos que el tema de investigación es un poco más general, pero también debe ser acotado por el investigador para poder definir desde allí el problema de investigación, ¿cierto? Cuando uno habla de definir el problema de investigación, entonces ahí también se encuentran diferentes fases que se deben cumplir, como lo es la identificación, la descripción, los elementos que hacen parte de dicho problema y la formulación propiamente dicha del documento, digamos. Obviamente, pues cuando uno ya tiene claro cuáles son las variables, cuáles son la forma de hacer la investigación, pues de ahí ya surge la metodología de la investigación, ¿cierto? Como resultado del conocimiento de esas variables y cuál es ese problema o ese pequeño pedacito de la temática que vamos a investigar. Entonces, por ejemplo, si un grupo de ustedes va a hacer el enfoque de la temática con base en la normativa, entonces la metodología va a ser completamente diferente que el grupo que va a seleccionar un enfoque desde la tecnología, ¿cierto? Desde las técnicas de tratamiento. Porque el grupo que va a enfocar desde la parte normativa, pues tendrá que hacer unas consultas en bases de datos, por ejemplo, de las normas de otros países, cómo se compara la norma de Colombia con relación a otros países, cómo era la norma anteriormente y cómo es actual, y cuáles son el diagnóstico que se tiene para el país en cuanto a la remoción de nutrientes. Mientras que el grupo que trabaja con las tecnologías va a tener que hacer una revisión con base en cuáles son las tecnologías disponibles en el país, qué tipos de tecnologías existen en el exterior que podrían ser utilizadas para nosotros o cuáles no son disponibles para nosotros y demás. Entonces, como vemos, digamos que el problema es como un nudo o el centro de la investigación que nos abarca tanto todo el tema de antecedentes como lo que yo deseo hacer, ¿cierto? Entonces, veamos que el planteamiento del problema de investigación es indispensable. Obviamente, cuando yo ya defino el problema, al mismo tiempo prácticamente estoy definiendo cuáles son los objetivos de mi investigación, ¿cierto? Entonces, y de allí pues vamos a ver en otra clase cómo se redactan los objetivos generales, los objetivos específicos y obviamente el tema, tanto el tema como el problema, pues evidencia un conocimiento del marco teórico. Entonces, cuáles son los antecedentes de ese problema y las variables que deben ser medidas.
ya cuando hablamos propiamente de cada una de estas etapas, vamos el día de hoy a hablar principalmente del tema de investigación y del problema. ¿Listo? ¿Cómo se relacionan esos dos aspectos? ¿Qué es lo que consiste pues la actividad? Entonces, si nosotros vamos a hablar sobre el tema de investigación, lo primero que tenemos que definir es que ese tema, pues primero debe ser de agrado del investigador. Por eso casi siempre, pues, es decir, cuando los profesores, por ejemplo, crean sus grupos de investigación, ellos lo hacen porque tienen una afinidad personal por esas temáticas. Y cuando un estudiante se une a un grupo de investigación es porque a él también, pues, a él o a ella le interesa participar en esa área. Entonces, digamos que ese es como el primer requisito de un tema de investigación. Pero ya desde un punto de vista académico, hay varios criterios que deben ser considerados, como por ejemplo el hecho de que esas temáticas de investigación sean investigables con el método científico, que pues nosotros somos, digamos que, investigadores en ciencias naturales y por lo tanto es muy diferente hacer una investigación basada en el método científico que la investigación, los temas de investigación que son propios de otras áreas, como por ejemplo en temas religiosos o en temas filosóficos, que ellos se pueden plantear temas de investigación que no necesariamente sean abarcables dentro del método científico, pero digamos que eso no es lo típico para nosotros y por lo tanto ellos tienen sus otras metodologías y sus formas, ¿cierto? Otro de los aspectos importantes de la temática de investigación es que esta tiene que ser realizada dentro de un contexto, es decir, las temáticas de investigación tienen que resolver una problemática de la realidad, ¿cierto? O sea, la idea es que la investigación tenga un valor para la sociedad que le permita resolver problemas. Esos problemas pueden que sean de nuestra realidad física, como por ejemplo investigar, qué sé yo, la calidad atmosférica en Medellín, ¿cierto? Y hacer modelos de dispersión de contaminantes y demás, pero no solamente está limitada a nuestra realidad física, sino que puede ser incluso de otro país o de otra región, o tener unos límites y un contexto, un alcance que sea académica, pues puramente académica. O sea, el contexto no solamente está atado a realidades físicas, sino que también a situaciones y discusiones académicas a nivel intelectual, digamos, ¿cierto? Entonces es por eso que, por ejemplo, una persona en Medellín puede estar trabajando con nanotecnología que está siendo investigado en todo el mundo, pero no necesariamente esa nanotecnología o esos desarrollos están siendo discutidos o aplicados dentro del contexto físico del investigador, sino que hace parte también como de, digamos que un mundo académico. Algo muy importante en el tema de investigación es que el tema pues va variando. Entonces, no es lo mismo la forma como se presenta un tema de investigación por parte de un experto en el tema que a como lo hace una persona que apenas está iniciando en el mismo, ¿cierto? Eso quiere decir que el tema de investigación no es algo que está fijo y que solamente existe una realidad, sino que obviamente la forma como el investigador lo aborda hace que este tema vaya cambiando con el tiempo. Es decir, cuando ustedes van a empezar a trabajar el tema de la remoción de nutrientes, pues ahí habrá algunos de ustedes que ya tienen más experticia, otros que va a ser como la primera vez que se van a enfrentar a esa discusión. Entonces, eso permite a mí como evaluador también analizar cuál es la situación de cada uno de ustedes en cuanto al alcance y a la cantidad de información que han consumido en ese tema. Entonces, por eso, cuando se habla de la evolución del tema de investigación, se hace referencia a la revisión de antecedentes, ¿cierto? Entonces, cuánta literatura y de qué tipo de literatura han consumido y revisado. Recuerden también para el trabajo que cuando utilicen referencias bibliográficas, tienen que ser referencias de las bases de datos, ¿cierto? O sea, referencias académicas. No hagan uso de referencias, digamos que de público general, como por ejemplo noticieros o cuestiones así, no. Tiene que ser fuentes académicas. Y obviamente, cuanto más consumo se tenga de esos antecedentes, pues va a aumentar la evaluación crítica que ustedes hagan de la información, ¿cierto? O sea, cuando un experto en un tema coge un documento,
es capaz inmediatamente de identificar las falencias que tiene, por ejemplo, un grupo de investigación, es decir, de la forma como se miden las variables o cómo se enfocan los problemas del área, son fácilmente reconocibles por una persona que tenga experticia. Y es por eso que cuando se definen este tipo, las temáticas de investigación, siempre es importante, primero, consultar las bases de datos. Entonces, para eso, utilizar palabras clave, ¿cierto? Operadores booleanos que ustedes ya conocieron, pues, y nos enseñaron a utilizar en las bases de datos. Pero también existen otras herramientas, como por ejemplo la consulta de expertos. Entonces, digamos que el hecho de tener la capacidad de interactuar con un experto nos ayuda mucho a ahorrar el tiempo, a ahorrar energía para poder identificar cuál es el estado actual de esa temática. Es decir, si nosotros vamos a hacer un proyecto de investigación, por ejemplo, y queremos definir una temática o un tema de investigación en el tratamiento de aguas, pues lo más pues existen ya una madurez en el tema que hace que las publicaciones más importantes o las temáticas más en la cúspide, digamos, del estado del arte, se enfoquen, por ejemplo, en la remoción de contaminantes orgánicos persistentes o tratamientos avanzados de oxidación, ¿cierto? Fotocatálisis y este tipo de tecnologías. Aunque también se conoce que existen proyectos de investigación que buscan como resolver problemas que desde el punto de vista académico ya no son tan interesantes, como por ejemplo, creo yo, la implementación de pozos sépticos. Eso tiene un valor técnico y tiene un beneficio ambiental, ¿cierto? Que está probado, pero que digamos que desde el punto de vista de investigación para un experto deja de ser interesante. ¿Y eso cómo lo vemos? Lo vemos también en las revistas científicas. O sea, si usted coge una revista de alto impacto a nivel internacional y mira las temáticas que ellos están tratando o que los artículos que están siendo publicados, ustedes ahí van a evidenciar cuáles son las temáticas que se están discutiendo a nivel mundial. Otra cosa es lo que hay recursos pues en el país como en el nuestro, donde muy a mi pesar, pues eso ya es una opinión personal, se dedica plata que es para investigación en intentar solucionar problemáticas sociales que se quieren vender como si fuera investigación, pero en realidad es más como traer una solución técnica, ¿cierto? O sea, la implementación de pozos sépticos, por ejemplo, eso ya es una tecnología conocida, ha sido muy estudiada y podrían hacerse pequeñas variaciones, pero digamos que el mundo ya está mirando en el tema de tratamiento de aguas hacia otras direcciones. Entonces, digamos que la consulta de expertos es una forma de alcanzar el estado del arte o tener una guía más directa a cuáles son las temáticas que se están discutiendo a nivel mundial. Aunque, pues como les digo, puede ser llevado a cabo mediante el uso de bases de datos como las que tiene el tecnológico. Bueno, ustedes como estudiantes pueden consultar, por ejemplo, las temáticas de investigación de sus profesores mediante el CBLAC. Ustedes saben pues que ya vimos en una clase pasada que existe esta herramienta de MinCiencias para conocer cuál es la hoja de vida de los docentes investigadores, pero no solamente de los docentes, sino también de los grupos de investigación. Entonces así como existe el CBLAC, que es como la hoja de vida del investigador, también existe algo que se llama el GroupLAC, que es es como la hoja de vida, pero del grupo de investigación. Y ahí en el GroupLAC aparecen que todos las líneas de investigación de los grupos. Entonces, miremos, por ejemplo, el GroupLAC. Hay un grupo en el tecnológico que se llama Integra. Integra, sí, TDA. Entonces, si ustedes miran en la página del grupo Integra, por ejemplo, aquí van a conocer, por ejemplo, el link, que es el del Group LAC, ¿cierto? Que es el que aparece en este momento en pantalla. Pero también pueden encontrar aquí, pues, las líneas de investigación. Entonces, estas son como las líneas que resumen los temas de investigación que existe en el Tecnológico de Antioquia, en este grupo que se llama Integra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere participar en investigación en el tecnológico, los invito pues a que revisen estas
estas líneas, pues yo en el momento, yo no soy miembro de este grupo, pero en el caso de que yo siga pues como docente en el tecnológico, pues me gustaría de pronto pertenecer a alguno de ellos. Entonces los invito también como a que lean y pregunten pues a los docentes sobre cuáles son las líneas de investigación que ellos están pues como tratando ahí en el tecnológico. Bueno, entonces aquí quiero como resaltar lo que yo considero que es lo más importante al momento de cubrir el tema de investigación, que es la revisión de antecedentes, ¿cierto? Esa revisión de antecedentes o la importancia de la revisión radica, o sea, podemos resumir en algo que dice Isaac Newton. Ustedes saben pues que Isaac Newton es el padre de la física, el padre del cálculo, quizás ha sido el científico más prolífico pues de la historia, uno de los científicos más importantes pues que ha existido. Y él decía que si he visto más lejos es poniéndome sobre los hombros de gigantes, ¿cierto? O sea, cuando él, incluso pues como desde un punto de vista de humildad, aunque él en su vida personal él no era una persona humilde, todo lo contrario. Pero en esta oración lo que está diciendo es que solamente es posible ver más lejos o tener mejores resultados de investigación si yo estoy apoyado sobre los hombros de gigantes, o sea que los antecedentes son esa información que me permite a mí pues avanzar en o contribuir en un proyecto de investigación. Listo. Entonces, miren que si alguien como Isaac Newton, que es quizás el científico más importante de la historia hasta el momento, pues lo dice tan claramente, pues obviamente para nosotros es igual. El problema de tener un tema de investigación mal investigado o una pobre revisión de antecedentes es que probablemente vamos a duplicar resultados de investigación y eso es uno de los aspectos más importantes al momento de investigar. Incluso es uno de los motivos principales con los cuales se rechazan artículos de investigación. O sea, yo ya he publicado varios artículos, pero aquellos que han sido rechazados es precisamente porque según el editor, porque tampoco es que sea la verdad absoluta, pero según el editor pueden haber fallas de originalidad. Esa es como la respuesta típica. Yo creo que a mí no me han dicho esa, a mí me han dicho más por el enfoque de la revista, pero digamos que es una de las respuestas típicas que hacen los editores de las revistas científicas. Y es que si no se tiene un claro conocimiento de los antecedentes, es muy probable que las investigaciones que nosotros estemos realizando pues ya hayan sido publicadas en el pasado. Y eso pasa muchísimo cuando están investigando. Ustedes creen que pues lo normal cuando uno empieza a investigar es que uno cree que tiene la verdad absoluta o, pues, o la idea del premio Nobel, ¿cierto? Uno cree que va a ganarse el premio Nobel con la primera idea que le va a llegar a la mente. Y la realidad es que cuando uno empieza a buscar, encuentra que esa idea ya fue incluso publicada o que fue debatida, que fue demostrada que no era real o cualquier cuestión, pero ya está abarcada por grupos de investigación. Entonces, es por eso que la revisión de antecedentes es una de las etapas más importantes al momento de escribir un proyecto de investigación. Entonces, la idea es que es principalmente evitar repeticiones inútiles, ¿cierto? Y garantizar pues como la originalidad de la investigación. Ok. También ese tema de revisión de antecedentes, como la selección del tema es evolutivo, pues nos permite definir mejor. O sea, cuando uno abarca un tema, al principio ese tema es demasiado extenso, porque uno no tiene claro cuáles son las cosas que están siendo debatidas. Pero a medida que usted avanza en la construcción de antecedentes, de revisión de antecedentes y los resultados propios de investigación, ese tema cada vez se va volviendo más y más específico. Entonces es por eso que cuando uno va a los mejores grupos de investigación en el mundo, ellos tienen unos temas de investigación que son muy, muy específicos. Son muy pequeños en ese sentido, pero las contribuciones que ellos hacen logran ser muy profundas, como si fuera una aguja, ¿cierto? O sea, la punta es pequeña, pero es capaz de llegar mucho más profundo que una persona que apenas está pues iniciando y que todavía tiene una visión demasiado general. Entonces, esa revisión de la literatura existente es la etapa fundamental para la selección del tema de investigación y la descripción pues del mismo.
También se considera que esta sección o esta parte de la investigación es el primer paso, ¿cierto? O sea, la selección del tema es el primer paso de la investigación. Y para eso, pues, se requiere el contexto, que es lo que estábamos hablando, pues, que se logra con los antecedentes. También sobre la selección del tema, pues, hay como una serie de cuestiones que podrían ser discutidas y que son mejor abarcadas, pues, en el libro de la referencia de Tamayo, pues, el libro que les puse ahí en la guía de actividades. Y es que, pues, el primer requisito, como les dije, es que el tema debe ser de nuestra preferencia, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que coger temas de investigación que nos apasionen, porque solamente así vamos a garantizar que la persona de verdad va a ponerle interés al trabajo y va a desarrollar, pues, como un conocimiento, pues, es decir, que si no hay pasión por esa investigación, es muy probable que el proyecto pueda llegar a mal término, digamos. Entonces, el primer aspecto, no solamente en la investigación, sino en la vida, es que el tema, pues, sea de nuestra preferencia. El segundo, pues, obviamente lo que le estaba diciendo, revisión de bibliografía, que es todo lo que estábamos discutiendo sobre antecedentes. Y el tercero, es muy importante construir redes de conocimiento. Y esto tiene, pues, digamos que dos objetivos o dos beneficios. El primero es que nos ayuda a permanecer como en el estado del arte, ¿cierto? Estar en lo que se está discutiendo en ese momento sobre esa temática. Y el segundo es que la consulta con expertos, pues, nos puede contribuir en la contextualización de la investigación, ¿cierto? Cuando hablamos de redes de conocimiento, no solamente hablamos de expertos individuales, sino también de instituciones. Y aquí es muy importante construir esas redes porque muchas veces en nuestros contextos latinoamericanos y pues no solamente latinoamericanos, sino en general, cuando se hace investigación es muy difícil que un solo grupo de investigación tenga todos los recursos disponibles para abarcar una temática específica. Entonces, lo que se hace comúnmente, la práctica más común es construir redes, ¿cierto? Esas redes con otras instituciones o con expertos que ellos también disponen de otros recursos y por lo tanto, pues lograr la unión de dichos materiales que pueden ser humanos, pueden ser tecnológicos, como por ejemplo equipos de laboratorio, o simplemente el hecho de discutir, de poder interactuar. Yo les decía, creo que les decía a ustedes que uno de los problemas que tiene Colombia en cuanto a investigación es la carencia de esas redes. Necesita Colombia fortalecer mucho más las redes de investigación. Y el problema es que en Colombia hay muy pocos docentes que que se dedican a la investigación propiamente dicha. Entonces, la interacción entre investigadores es todavía muy débil. Listo, se necesita fortalecer mucho más ese aspecto de las redes de conocimiento. Y en cuanto a la selección del tema de investigación, existen tanto factores subjetivos como objetivos que pueden afectar la selección del tema, ¿cierto? Subjetivo es como, por ejemplo, la preferencia, cuestiones personales, ¿cierto? El interés personal o la capacidad que yo tenga para afrontarme a un problema de investigación u otros recursos como el tiempo, ¿cierto? El tiempo que pueda tener una persona. Eso también va a afectar el tema de investigación. Pero existen también unos factores objetivos, como lo son la originalidad, que ese es uno de los aspectos, como les digo, más importantes. O sea, cuando ustedes estén leyendo el tema de investigación, la idea es que ustedes sean capaces o permanentemente se estén haciendo preguntas de cuáles son los vacíos que puedan existir en las publicaciones científicas que ustedes crean que puedan merecer un proyecto de investigación. Entonces, y si ustedes son los únicos que se hacen ese tipo de preguntas, entonces ahí se estaría garantizando que el producto de su investigación va a tener un alto grado de originalidad. ¿Listo? ¿Y por qué es importante la originalidad? Porque eso nos garantiza que nuestros aportes van a ser únicos y van a permitir como aumentar la frontera del conocimiento. Y otro factor objetivo es la disponibilidad de recursos. Entonces, lo que les decía, es muy difícil que un equipo de laboratorio, un grupo de investigación, pues tenga todos los equipos necesarios para desarrollar la investigación y por lo tanto
la persona que está escribiendo el proyecto, que pueda ser pues un individuo o un grupo de investigación, pues sea consciente de sus propias deficiencias, ¿cierto? Porque el tema de investigación tiene que ser resolvible mediante el método científico, mediante las capacidades que se tienen dentro del grupo. Entonces, ¿será que la pregunta que se habría que hacer es si es posible desarrollar el tema de investigación por nuestra parte, o sea, por la parte del autor que está proponiendo el proyecto, ¿cierto? Es decir, yo no le podría presentar un proyecto a Colciencia o a MinCiencias diciéndole que voy a hacer pues, unas celdas solares con una eficiencia del 70%. Pues que eso es una locura, ¿cierto? Las eficiencias máximas normales son alrededor del 20%. Ahora llegar yo y decir que voy a hacer el 70%, pues eso, primero, reconoce o se demuestra que no tengo una claridad sobre los antecedentes, ¿cierto? Que no sé eh, cuáles son las condiciones, las problemáticas que no permiten que esas eficiencias en la tecnología actual puedan llegar hasta esos valores. Y segundo, pues probablemente tampoco tenga los recursos de laboratorio para poder garantizar que esos aspectos se logren, pues, se pueden llevar a cabo. Entonces, esa disponibilidad de recursos es como uno de los factores que ustedes deben tener en cuenta al momento de redactar un proyecto de investigación. ¿Será que yo sí tengo las capacidades humanas, financieras, de tiempo, de laboratorio para desarrollar ese proyecto o no? Y eso obviamente pues va también a limitar la temática de investigación. Puede que me interese a celdas solares, pero entonces yo estoy seguro que no voy a ser capaz de llevar eso hasta el 70%, pero quizás sí puedo hacer una contribución en selección de materiales que sean menos contaminantes para el ambiente. Porque, por ejemplo, en la construcción de celdas solares se utilizan unos solventes orgánicos que son altamente contaminantes, ¿cierto? Y que, por ejemplo, en las plantas de producción pueden suponer un riesgo para los trabajadores. Entonces, un proyecto de investigación que puede estar a nuestro alcance, por ejemplo, en el Tecnológico de Antioquia, sería hacer una evaluación ambiental de esos solventes y buscar potenciales sustitutos que sean solventes ecológicos o solventes verdes, con menor grado de peligrosidad, por ejemplo, para los trabajadores, ¿cierto? Que también es la misma temática de investigación, ¿cierto? Pero ya está más delimitada en cuanto a nuestros recursos y aún así es original, sería una investigación original, pero más adaptada a nuestro contexto, a nuestra realidad. Obviamente, pues existirán grupos en Colombia que tendrán mayor capacidad de investigación y puede que estén en capacidad de hacer otros alcances diferentes, pero eso depende mucho de cada grupo pues, de investigación. Bueno, y eso está pues relacionado con esta diapositiva, y es que una de las fallas más comunes es la ausencia de delimitación del tema. Eso se nota mucho también en las personas que apenas están empezando a investigar y quieren como demostrar que conocen mucho del tema y entonces empiezan como a poner todos los artículos y toda la información que se encuentran en internet como para llenar todo ahí de datos y puede ser que muchas veces ellos, aunque están en el mismo tema, no estén claramente enfocadas, ¿cierto? Porque cada grupo tiene su enfoque diferente. O sea, puede ser que, bueno, en el caso de las celdas solares, puede ser que un grupo esté enfocado en esa reducción de la peligrosidad y el otro esté en el aumento de la eficiencia, pero puede ser que para mí lo que es importante es medición de la estabilidad térmica del sustrato, por decir cualquier cosa. Entonces, el hecho de que yo empiece a poner artículos de todas las temáticas, pues eso es lo que me está demostrando, es que todavía la persona no ha tenido como una madurez para, para redactar este tipo de publicaciones científicas. El hecho de que yo tenga muchas citas o muchas referencias bibliográficas no quiere decir que mi tema de investigación sea mejor. Lo que hace que un tema sea mejor es que esté bien enfocado, que tenga muy claro cuáles son las fuentes de información que a mí más me están como hablando directamente, ¿cierto? El hecho de que hayan otras temáticas por ahí metidas en el proyecto se puede considerar que es una deficiencia. Y es una deficiencia porque incluso aparece así, el exceso de ambición
Cuando yo dejo todo como demasiado abierto, el exceso de ambición muy probablemente va a llevar al fracaso, ¿cierto? Cuando yo quiero hacerlo todo, como decimos en Antioquia, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener el foco. Incluso, así sea que al final ese foco sea algo muy pequeño, pero si es original, es publicable. ¿Listo? Entonces, el hecho de que el foco sea pequeño no quiere decir que el proyecto sea malo. Entonces, para que tengan en cuenta. Y el hecho también, pues por el otro lado, si yo tengo un tema de investigación que está mal delimitado, pues eso me va a resultar en problemas de planeación y en tiempos de ejecución y, por ejemplo, en insatisfacción de la entidad que está pagando por la investigación, ¿cierto? Y entonces va a generar problemas. Entonces la idea es que siempre se tenga muy bien definido cuál es el tema de investigación bien delimitado. Y es la ganancia de tener ese tema bien enfocado, es precisamente lo que les decía pues ahorita al principio, y es que si yo tengo muy claro qué es lo que voy a investigar y cuál es, por ejemplo, la variable que yo quiero involucrar o la variable que yo quiero analizar, pues cualquier información que yo logre obtener de esa forma va a tener un alto grado de profundidad. Y esa profundidad muchas veces está relacionada con la originalidad. ¿Listo? Como les digo, la delimitación de un tema está dada tanto por recursos como por ejemplo humanos, de laboratorio, de tiempo, de dinero, pero también por el tipo de investigación. Entonces, si es una investigación correlacional, descriptiva o experimental. Y también hay unas limitaciones de espacio, entonces como por ejemplo en el caso de ustedes va a ser en Colombia, ¿cierto? La remoción de nutrientes en Colombia, pero también en cronología. Entonces, por ejemplo, la evaluación entre el año 2000 y el año 2020, por ejemplo. Podría ser ese o también un enfoque que se podría dar en la actividad. Es como hacer un análisis bibliográfico de investigación en remoción de nutrientes entre el año 2000 y el año 2022 en Colombia, por decir. Entonces, miren que hay una delimitación espacial, hay una delimitación cronológica, inclusive hay una limitación en el tipo de investigación, porque va a ser una investigación de revisión bibliográfica, ¿cierto? Y es mucho más fácil de implementar porque no va a requerir recursos de laboratorio, no solamente se requieren recursos bibliográficos, ¿cierto? Entonces, miren que a medida que yo empiece a enfocar el tema de investigación, todos los otros aspectos del tema van a quedar muy claramente definidos. En cambio, si yo dejo eso abierto, pues me tocaría empezar a discutir un montón de temas y que muy probablemente no exista dentro de un grupo de investigación el recurso humano para abarcar todos esos frentes pues, de trabajo. Ahora bien, si nosotros ya tenemos una claridad de los antecedentes de investigación, ¿cierto? De la temática, entonces ya lo que, teniendo ese entorno, ese conocimiento, ya la etapa que sigue es la de establecer cuál es el problema de investigación, ¿cierto? Y este problema de investigación se considera que es el punto clave de una investigación y puede surgir como una pregunta. Muchas veces surge como una pregunta. Cuando ustedes estén leyendo los antecedentes, ahí van a encontrar que existen vacíos o preguntas que no han sido resueltas. Muchas veces incluso están escritos. Cuando ustedes leen artículos científicos, muchas veces ahí aparecen ya escritos. Miren, en la actualidad existe una deficiencia en cuanto al conocimiento de esta y esta variable. O cuál es por ejemplo, en el caso de remoción de nutrientes, cuál es la afectación de este tipo de bacteria en cuanto a la remoción de fósforo en un proceso de lodos activados, por ejemplo. Entonces, se pueden empezar a establecer ese tipo de preguntas que buscan cubrir vacíos en el conocimiento. ¿Listo? El objetivo del problema de investigación es uno muy claro y es que lo que se busca es adquirir nueva información. ¿Cierto? La nueva información, la idea no es repetir cuestiones que ya han sido publicadas, a no ser que ustedes quieran debatir dicho resultado, ¿cierto? Pero lo que es importante es adquirir nueva información. Y si un problema está bien planteado, como les decía en la diapositiva anterior, digamos que ya todo el resto de cosas queda incluso obvias para el lector.
¿cierto? Cuando un proyecto está bien redactado en cuanto a su temática y su problema de investigación, ya casi que lo otro se vuelve obvio. E incluso muchas veces hasta la respuesta empieza a aparecer a los ojos pues, del lector, incluso antes de hacer la investigación. Entonces la idea cuando se hacían los antecedentes era buscar también las lagunas teóricas, ¿cierto? Como la falta de información dentro de unos datos conocidos, o por ejemplo encontrar escenarios que no hayan sido abarcados previamente, o contradicciones entre la experimentación y la teoría. Por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo encontré que para cierta reacción química habían publicaciones en revistas internacionales muy buenas, las dos son revistas muy buenas, pero los resultados son contradictorios. Entonces, ese tipo de resultados contradictorios también nos puede brindar o puede resaltar para nosotros como una oportunidad para elaborar investigación, ¿cierto? O sea, eso lo que está evidenciando es que hay un problema de investigación que puede ser planteado en ese sentido. Entonces, para la redacción de un problema de investigación, hay también como unas fases o hay unas etapas, como lo son la identificación, la elaboración de un título y un planteamiento, que depende pues de una descripción, una formulación y unos elementos. Como les digo, toda esta información la encuentran mejor en esta fuente de Tamayo y Tamayo. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar el problema? Lo que les decía pues en la diapositiva, ¿cierto? Lo podemos representar por medio de este pequeño esquema, donde la identificación del problema es el resultado de encontrar vacíos en el conocimiento, encontrar resultados contradictorios o la intención de explicar un hecho experimental. O sea, no solamente el problema surge mediante la revisión de literatura, sino que cuando ya se tiene experiencia en el tema, puede ser que ustedes encuentren un resultado experimental que contradiga la teoría. Por ejemplo, pues existe una teoría sobre cómo debería ser el comportamiento de una variable en ciertas condiciones. Si ustedes encuentran que es opuesta, pues ahí hay obviamente una posibilidad de hacer un aporte científico. Entonces, esa también es una forma de identificar problemas. Que esta, digamos que la diferencia es que es más con relación a la experiencia, ¿cierto? Del investigador. Mientras que, por ejemplo, esta es literaria. Y esta puede ser como de las dos. Podríamos decir que esta de aquí puede ser tanto el resultado de una actividad de investigación literaria o de investigación por parte del científico, digamos. En cuanto a la forma de resumir un problema, se pueden utilizar ciertas normas, como por ejemplo cuando se habla del título del problema. Y es que muchas veces este título del problema es el que se convierte en el título del proyecto de investigación, porque, como les digo, esta es la etapa más importante del trabajo de investigación como tal. Entonces, el título o la forma como nosotros podamos sintetizar el problema de investigación es mediante un título que sería el título del artículo o del proyecto. Y para eso hay como una máxima o una oración que podemos decir, y es que a mayor extensión, mientras más largo sea un título, muy probablemente, o el resultado de eso es que hay menor comprensión. A mayor extensión, menor comprensión. Entonces la idea siempre es tener unos títulos que sean cortos, claros, concisos y llamativos. Lamentablemente también tienen que buscar ser un poco llamativos porque cuando a una persona está investigando la literatura, pues ahí va a encontrar cientos de artículos, ¿cierto? Y la primera forma como un investigador escoge un artículo para leerlo es el título. Entonces ese título, que por eso tiene que ser corto, también como para facilitar la lectura, debe ser muy informativo y debe ser llamativo pues para poder que los investigadores entren, lo lean y lo citen en sus trabajos, que es lo que también se busca mucho desde la investigación. Entonces, para poder redactar un buen título hay que tener capacidades de síntesis y de asociación, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros decimos síntesis, las personas vienen a la mente como resumir, ¿cierto? Como sintetizar es un sinónimo de resumir, pero no.
Eso no es sintetizar. Sintetizar es lo que estábamos discutiendo sobre la retroalimentación. Sintetizar es cuando usted consume varias fuentes de investigación, las digiere en su cerebro y es capaz de producir una idea propia a partir de eso, ¿cierto? Sintetizar, ¿qué es? Sintetizar es construir. Cuando uno hace una reacción de síntesis en química, por ejemplo, está construyendo una molécula, ¿cierto? Entonces, sintetizar es capturar información, procesarla y producir pues, un título en este caso, ¿cierto? Es un proceso de condensación de la idea central de investigación. ¿Listo? Entonces, olvidarse de que la síntesis es un hecho de resumir y más como mirarlo desde el punto de vista químico, digamos. Y otro de los aspectos importantes para poder producir un buen título es la capacidad de asociación. Y es que, como ustedes saben, uno de los criterios de búsqueda de los artículos es mediante palabras clave. Entonces, mirar cómo seleccionar dichas palabras o dichos conceptos que pueden hacer que un proyecto sea más fácilmente identificable o comprensible desde el punto de vista del título. Entonces, utilizar palabras clave, por ejemplo, que hagan referencia a conceptos del contexto en el cual se está desarrollando dicha investigación. Generalmente en las guías para publicación no hay un límite. O sea, de los artículos que yo he publicado, solamente en un journal, en una revista, había un límite y el límite era 20 palabras. Por eso es que yo también les puse ese límite a ustedes. Entonces, eso lo que quiero mostrar con eso es que es muy importante pues este tema de la investigación. Hay personas que les gusta mucho poner como títulos muy extensos, pero eso es, digamos que una mala práctica dentro de la investigación o va en contra de la publicación, digamos. Bueno, ya pues, sobre el planteamiento del problema, como dijimos, este planteamiento depende del tema de investigación, ¿cierto? O sea, el planteamiento se deriva como un hallazgo que se tiene dentro del tema de investigación. Y la forma como se describe, pues también involucra una presentación de antecedentes, de teorías y supuestos y las principales dificultades individualizadas. Entonces, el hecho de que un proyecto o que exista un problema de investigación también nos evidencia que hay ciertas dificultades para poderlo resolver, ¿cierto? O sea, muy probablemente hay otros investigadores en el mundo que también han evidenciado dicha falencia, pero todavía no se ha llegado a una conclusión definitiva al respecto. Entonces, es importante al momento de hacer un planteamiento del problema mostrar cuáles son dichas dificultades. ¿Listo? Porque con eso ustedes están demostrando que conocen que existen limitaciones de recursos o limitaciones humanas o tecnológicas por las cuales no se ha logrado llegar a esa respuesta, a esa pregunta del problema, ¿cierto? Entonces, es muy importante eso porque al momento de hacer la evaluación del proyecto de investigación, el evaluador, que puede ser, por ejemplo, MinCiencias, va a evaluar si usted de verdad conoce sus limitaciones y si los objetivos que usted está proponiendo en la investigación en realidad son alcanzables o no. Entonces, es muy claro, muy importante demostrar cuáles son esas dificultades al momento de hacer un planteamiento de un problema de investigación. Y también, como en el tema de investigación, el planteamiento, ese problema tiene que ser solucionable mediante investigación científica. ¿Listo? Ustedes son los autores, o sea, ustedes son aquí las personas que van a proponer el proyecto, por lo tanto, ustedes mismos no se van a poner la soga en el cuello, ¿cierto? Ustedes van a poner un problema que sea relevante dentro de una temática de investigación, pero que esa pregunta pues sea solucionable, ¿cierto? Y que ustedes van a lograr dicha respuesta o van a contribuir a esa respuesta mediante la investigación científica, porque, bueno, muchas veces uno no sabe si lo va a lograr o no, ¿cierto? Eso solo se puede concluir al final del proyecto de investigación. Pero lo que sí es importante es demostrar que ustedes conocen cuáles son las dificultades para lograr resolver dicha pregunta. Un problema mal planteado es demasiado confuso, por lo mismo que les decía ahora. Muchas veces, por poner demasiadas fuentes de información y como querer confundir, muchas veces hay personas que cuando escriben proyectos de investigación pretenden confundir al evaluador.
pero en realidad lo que están haciendo es como clavándose el cuchillo ellos mismos, porque si el problema es demasiado, está mal planteado, es confuso, o sea, el hecho de que ustedes pongan demasiadas cosas hace que el proyecto sea confuso y por lo tanto se rechaza. Ajá. Y otra de las características es que si uno no es capaz de plantear un buen problema de investigación, eso lo que está demostrando es que seguramente esa persona no es capaz o no está capacitada para desarrollar dicha investigación. ¿Listo? Por eso es un criterio, uno de los principales criterios para el rechazo de artículos o de artículos no, de propuestas de investigación. ¿Listo? Otro de los aspectos que es importante pues definir dentro del planteamiento del problema es lo que se denomina como los elementos del problema. Y esos elementos, por ejemplo, para nosotros dentro de las investigaciones de ciencias naturales son aspectos como las variables. Entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros tenemos que involucrar o analizar para poder llevar a cabo la investigación, ¿cierto? Y reconocer que dichas variables, pues no todas son iguales, no todas tienen el mismo peso, sino que hay variables que son mucho más importantes que otras y que por lo tanto, al ser más importantes, pues digamos que son más llamativas desde el punto de vista investigativo, dependiendo obviamente de nuestros recursos, ¿cierto? Entonces, dentro del análisis de los elementos del problema, lo que es importante es lograr la priorización de los elementos. Entonces, identificar cuál de las variables es la más interesante para el sistema analizado y que con base en ese conocimiento, pues se puede plantear un proyecto de investigación. Otro es cuáles son las relaciones que existen dentro de dichas variables y probablemente identificar otros elementos que hayan podido estar quizás ocultos dentro de la revisión bibliográfica, ¿cierto? O que precisamente dichas variables ocultas son las que ustedes quieren investigar porque ustedes establecen que existe una relación entre dichas variables y por lo tanto hay unas alteraciones al sistema, por decirlo como de esa forma genérica. Obviamente, por ser un problema, la formulación de un problema de investigación, pues este también está influenciado por el método científico. Eso quiere decir que la redacción tiene que ser muy clara, tiene que ser lógica, tiene que lograr cumplir con criterios de objetividad, ¿cierto? Lo que se denomina encadenamiento conceptual, o sea, que demuestren que hay un conocimiento de las variables, un conocimiento de los conceptos, ¿cierto? Y obviamente pues se debe enunciar claramente el problema y conflicto que se pretende abarcar y pues cuáles son las variables, las relaciones y los argumentos. Entonces, como vemos, digamos que la formulación de un problema científico es un proceso lógico y que se deriva a partir de la selección de una temática de investigación. Esa es como la información que yo quería compartirles aquí en el día de hoy. Ya llevamos pues más de una hora ya llevamos una hora y por lo tanto, si quedan algunas dudas, los invito mucho a leer este libro. Listo. Precisamente en las páginas 111 a 137, que es donde más abarcan esta temática, incluso aparecen algunos ejemplos sobre cómo hacer, por ejemplo, el título de un de un proyecto de investigación con base en un planteamiento de un problema, entre otras pues, cuestiones. Entonces, quisiera escucharlos si tienen alguna duda o algún comentario. Como ven, pues es como muy lógico. Lo que les estoy presentando aquí es muy lógico, ¿cierto? Es como una consecuencia natural. Pero la oportunidad para practicarlo pues va a ser en el trabajo que deben entregar la próxima semana. Entonces, ¿sí les quedó claro? ¿Alguna pregunta? Profe, de pronto la fecha por estar como tan encima. La fecha está muy encima porque, como les digo, yo tengo ese compromiso de entregar la calificación esta misma semana, pero obviamente pues es imposible.
y por eso pues nos queda para la próxima semana. Igual el trabajo como es en equipos, pues yo creo que sí les puede dar. Entonces, pues sí, ahí nos toca correr un poquito, yo sé que puede ser bastante incómodo, pero también les pido pues que entiendan la situación de que pues por cuestiones que también fueron ajenas a mí, pues empezamos un poquito más tarde el semestre y eso hace que todo nos quede aquí como muy comprimido. Algo que se me olvidaba decirles durante la presentación es que esta parte del problema de investigación, ustedes pueden ver muchos ejemplos cuando estén elaborando la temática de investigación. O sea, en la actividad, cuando ustedes estén revisando eh, este primer punto sobre el tema de investigación, allí van a tener que leer varios artículos o muchos artículos, ¿cierto? Y dentro de los artículos, en la sección de introducción, es donde ustedes van a ver todos estos conceptos mucho más claros, porque generalmente cuando uno lee un artículo, pues la sección de introducción, ahí generalmente se presentan, por ejemplo, cuáles son los conceptos claves, se hacen unas pequeñas definiciones, se hace uno o dos párrafos mostrando cuál es el estado del arte, o sea, toda la revisión de antecedentes, y justo antes del final se muestra cuál es como el problema de investigación o qué es lo que se quiere demostrar con ese trabajo de investigación. Entonces, digamos que incluso cuando estén elaborando la actividad, ahí en la sección de introducción de los artículos van a tener ejemplos de la vida real de cómo se elaboran dichos procesos. Sino que la diferencia entre un artículo y un proyecto de investigación es que en la introducción del artículo, digamos que todo está muy comprimido, ¿cierto? Generalmente una introducción de un artículo son por ahí unos 6 párrafos, 8 párrafos, mientras que en un proyecto de investigación esta parte del problema puede estar solo, pues eso es una sección aparte, incluso aparte de la introducción, donde se cubre a mucha más profundidad, pues todos los antecedentes y todo. Igual yo aquí le estoy pidiendo que sea solo de máximo 2 páginas, o sea que va a ser una introducción que va a ser más parecida a lo que ustedes van a ver en los artículos científicos. Listo. Entonces, si no hay ningún comentario o alguna duda, entonces pues damos terminado pues la clase el día de hoy y les agradezco su atención. Chao, profe, gracias. Chao. Les voy a dejar la guía en el Teams, ¿ok? Para que la descarguen ahí. Ok, hasta luego.